Entonces nos dan esta función que es x a la 5 menos 4/3 de x cuadrado. Lo planteé de diferente forma para que nos sea más fácil la recopilación de la información. Entonces, en el inciso A nos pide determinar los números críticos y posibles puntos de inflexión. O sea, esto es con la finalidad de realizar de una sola vez las derivadas y determinar de un solo tanto los números críticos como los posibles puntos de inflexión. Entonces, vamos a determinar primero los números críticos. Y habíamos dicho que para determinar los números críticos íbamos a igualar a 0 la primera derivada. Ahí le voy a pedir a los compañeros que están conectados que estén pendientes del grupo de WhatsApp. Y si alguien no ha ingresado, que me lo hagan saber a través de Zoom, o sea, que abran su micrófono y me digan, mire, hay alguien esperando que lo ingrese, porque entonces estoy viendo que dejo corto las explicaciones y esto se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, aquí hay alguien que me dice, permítales entrar. Ok. Entonces tengo que, se me complica demasiado. Entonces cuando haya alguien ahí esperando, entonces háganmelo saber. Abren su micrófono y me dicen, mire, ¿verdad? Hay alguien esperando ahí. Ay, Okay. Díganme. hay más, licenciado, creo. ¿Cómo? Sí, ahorita entraron 3. Ah, ya, ok. Entonces, pero ustedes estén atentos del chat porque viera que se me complica a mí estar con el teléfono y con la tableta simultáneamente, ¿verdad? Y entonces, y como no solo de la clase me escriben, entonces cada vez que miro el teléfono y que me aparece un mensaje de WhatsApp, esto eh, eh, no es correcto, pues, estar parando las explicaciones y luego continuar. Ok, entonces nos piden en el inciso A que determinemos los números críticos y posibles puntos de inflexión. Los números críticos dijimos que se determinan igualando a 0 la primera derivada. Vamos a determinar la primera derivada. En este caso, 5 pasa a multiplicar, pero como está dividido entre un quinto, ¿verdad? Entonces, 5 por un quinto es 1. Entonces aquí me quedaría x a la 4 menos 3 por 4, 12, entre 3 es a 4, x cuadrado. Entonces, esa es la derivada. Para determinar los números críticos, vamos a igualar a 0 la primera derivada. Y vamos a resolver para x. Entonces, en este caso, el factor común sería x cuadrado, factor de x cuadrado menos 4. Ahora, x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces, tendríamos x más 2 por x menos 2. Entonces, el primer factor se hace 0 en x igual 0.
El segundo factor se hace 0 en x igual menos 2. Y el tercer factor se hace 0 en x igual 2. Entonces ahí ya tenemos nuestros números críticos. Vamos ahora a determinar entonces los posibles puntos de inflexión. Y dijimos que los posibles puntos de inflexión se determinaban igualando a 0 la segunda derivada. Entonces, vamos a determinar primero la segunda derivada. Y en este caso, la segunda derivada sería 4x al cubo menos 2 por 4, 8x. Factor común, 4x, factor de x cuadrado menos 2. Entonces, esto sería 4x que multiplica, aquí tengo una diferencia de cuadrados, x más raíz de 2 por x menos raíz de 2, y esto es igual a 0. Entonces tenemos que los posibles puntos de inflexión son 0 menos raíz de 2 y raíz de 2. Okay. Hay más personas que quieren entrar, las estamos ingresando en este momento. Entonces, hemos calculado los números críticos y los posibles puntos de inflexión. En el inciso B, me piden que determine los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente y los puntos máximos y mínimos. Entonces, vamos a llenar nuestro cuadro resumen. Vamos a agregar primero, ¿verdad? En la primera línea, nuestros números críticos, recordando que los vamos a colocar tal y como aparecen en la recta numérica. Menos 2, 0 y 2. Entonces, vamos a llenar la segunda línea donde nos pide los intervalos. Entonces, los intervalos van desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos 2 hasta 0. De 0 hasta 2. Y de 2 hasta más infinito. Ya tenemos los intervalos. Ahora vamos a determinar valores de prueba, los cuales vamos a sustituir en la primera derivada para determinar si la función es creciente o es decreciente en ese intervalo. Un número entre menos infinito y menos 2, podríamos escoger menos 3. Un número entre menos 2 y 0, menos 1. Un número entre 0 y 2, 1. Y un número entre 2 y más infinito, 3. Luego la siguiente línea me pide el signo de la derivada, pero para determinar el signo de la derivada tengo que primero realizar las pruebas, ¿no? O sea, la prueba de la
primera derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esos valores que determinamos como valores de prueba en la primera derivada. Entonces, nuestra primera derivada es x a la 4 menos 4 x al cuadrado. Entonces, la primera prueba a realizar va a ser con menos 3. Entonces, si sustituimos menos 3 elevado a la 4. Eso nos daría 81 positivo, ¿verdad? Y aquí tendríamos menos 4 por 9. O sea, 81 es un valor positivo y aquí nos quedaría negativo 36. O sea, el resultado, que es lo que a mí me interesa, es que este es un número positivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Miren, si a veces a uno se le va, ¿verdad? Y se cometen algunos errores, por favor, estar atento. Yo les pediría que estuvieran ahí con su calculadora, porque yo realmente no tengo una calculadora a mano para que ustedes verificaran los cálculos en todo caso. En todo caso. Alguien aquí me está pidiendo el link para la clase. Ese lo mandamos por correo, ¿verdad? Ah, ahí ya hay alguien que le está contestando. Bien. Traten de ayudarle ahí a Johan Matamoros. No puede ingresar. Hay interferencia. Ok, entonces luego vamos a realizar la prueba Huawei, yo soy menos 1. Juan Carlos Santos. Ya. Entonces, al sustituir menos 1 a la 4 es 1, y aquí tendríamos menos 4 por 1 positivo, menos 4, entonces 1 menos 4 sería menos 3, o sea, nos queda un valor negativo. Luego, vamos a sustituir 1.
Y como es el mismo valor numérico que la prueba anterior y la X está elevada a un exponente par, debería darnos exactamente el mismo resultado. Es decir, aquí me queda negativo nuevamente. Que ayer una compañera preguntaba de qué sucedía cuando era negativo 2 veces, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver. Podría ser positivo 2 veces, pero es igual, va a ser el mismo tratamiento. Entonces habíamos dicho que los números críticos, ¿verdad? Es donde se encuentran los puntos máximos y mínimos, pero que no necesariamente, ¿verdad? En un número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. Entonces vamos a sustituir 3 y como igual, ¿no? Ya habíamos sustituido menos 3 y como las potencias son pares, sea que es el mismo valor numérico y está elevado al cuadrado, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces aquí nos va a quedar un número positivo. Entonces, con menos 3 es positivo, con menos 1 es negativo, con 1 es negativo y con 3 es positivo. Entonces, llenamos nuestra línea de crecimiento. En el primer intervalo, la función crece. En el siguiente intervalo, la función decrece. Y sucede lo mismo en el siguiente intervalo. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Que desde menos 2 hasta 2 la función decrece. 0 es un número crítico, pero en este momento no está influyendo. Entonces, realmente nosotros vamos a tomar que el intervalo desde menos 2 hasta 2, la función es decreciente. Y en el intervalo de 2 a más infinito, la función crece. Entonces vamos a trazar las líneas que habíamos establecido, que las ocupábamos para darnos una idea de la forma del gráfico. Y entonces, en este primer intervalo, la función es creciente. Entonces dijimos que desde menos 2 hasta 2, la función decrece. O sea, en vez de trazar una línea en cada cuadrito, voy a hacer una sola línea que abarque todo el intervalo desde menos 2 hasta 2. Y luego, desde menos 2 hacia el infinito, la función se vuelve creciente. Entonces aquí la función crece, aquí la función decrece. Entonces, estas líneas recuerden que es una ayuda visual que nosotros tenemos para identificar puntos máximos y mínimos. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Así visualmente, que aquí en el número crítico menos 2 hay un punto máximo. Y que en el número crítico 2 hay un punto mínimo. Y que en el número crítico 0, en este momento no hay nada. Es un número crítico, pero ahí no hay cambio de creciente a decreciente o viceversa. Entonces,
En este momento, en 2 no hay nada. Es un número crítico, pero ahí no hay punto máximo o mínimo. El punto máximo es en -2 y el punto mínimo es en 2. Entonces, ahora ya podemos calcular nuestro punto máximo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de punto, todo lo que es punto se obtiene de evaluando en la función original, ¿sí? A veces hay algunos confusiones ahí porque la gente empieza a sustituir en la derivada. Recuerde que cuando nosotros sustituimos en la derivada, lo único que nos interesa es el signo. Entonces, los valores numéricos, ¿verdad? Son los que se trasladan al plano cartesiano y esos se obtienen sustituyendo en la función original. Entonces, vamos a determinar f de -2. Entonces vamos a sustituir -2 en la función original. Que es a las 5. Ok. Entonces, evaluamos. Y esta primera parte nos quedaría -32/5, ¿verdad? Y aquí -2 al cubo es -8. -8 por -4 es positivo 32 más 32 tercios. Esto nos va a dar igual a, el mínimo común múltiplo aquí es 15. 15 entre 5 es a 3. ¿Verdad? Por 32 serían, por -32 serían -96. Y aquí 15 entre 3 es 5. Y 5 por 32 es 160, ¿verdad? Y entonces tenemos -96 más 160 nos daría 64 quinceavos. Entonces aquí serían, el punto máximo sería -2 con 64 quinceavos. Que esto sería aproximadamente 4.26. Por favor, corroboren ese valor a ver si está Sí, está bien, Lick. correcto. Gracias, gracias. Ok, ahora vamos a calcular el punto mínimo. Entonces, al igual que lo hicimos con el punto máximo, vamos a sustituir el valor de x del punto mínimo en la función original.
Ok, entonces sustituimos 2 positivo. Entonces tendríamos positivo 32 quintos menos 32 tercios. Entonces van a ser siempre quinceavos, ¿verdad? Entonces nos quedaría 96 positivo menos 160 negativo. Entonces nos quedaría negativo 64 quinceavos. O sea, nos queda el mismo valor numérico, solo que con signo contrario. Es decir, sería aproximadamente negativo 4.26. ¿Es correcto ese valor? Sí, Lick. Ok, excelente. Entonces, aquí agregamos en nuestro cuadro resumen punto máximo, negativo 2, y lo voy a poner en decimales por el espacio 4.26, y el punto mínimo sería 2, menos 4.26. Entonces ya tenemos la primera parte, ya tenemos una idea de la forma que tendrá el gráfico de esta función, ¿verdad? De la primera derivada, nosotros ya más o menos tendremos una idea de cómo será el gráfico de la función. Ok, luego, en el inciso C nos piden que encontremos los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y los puntos de inflexión. Entonces, toda esta información, recuerde que se obtiene de la segunda derivada. Entonces, en la primera fila de este cuadro resumen, vamos a agregar los posibles puntos de inflexión. Entonces, se recuerda que en el primer cuadro teníamos a 0 como un número crítico, pero no sucedía nada. Fíjese que aquí en los posibles puntos de inflexión vuelve a salir 0, ¿verdad? Entonces, es muy probable que aquí en 0, lo que desde el inicio nos decía la derivada es que hay algo especial y probablemente en este caso vamos a ver que lo que hay es un punto de inflexión. Entonces vamos a realizar la prueba de la segunda derivada. Alguna gente, sí, o algunos profesores pueden utilizar, o en algunos videos ustedes pueden escuchar criterio
de la segunda derivada. Lo que se hace es que se prueba y se determina de acuerdo a los criterios teóricos que vimos al inicio. Entonces a veces la gente dice criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada. Yo digo prueba, ¿verdad? Pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces vamos a primero dijimos que nosotros determinábamos los intervalos. Entonces los intervalos van desde menos infinito hasta menos raíz de 2, desde menos raíz de 2 hasta 0, desde 0 hasta raíz de 2 y de raíz de 2 hasta más infinito. Ahora vamos a determinar los valores de prueba. Entonces en el primer intervalo, un número entre menos infinito y menos raíz de 2, como menos raíz de 2 es menos 1.41. Entonces vamos a utilizar 2. Luego, en el siguiente intervalo, desde menos raíz de 2 hasta 0, que es menos 1.41 y 0. Entonces, menos 1 es un valor que se encuentra entre menos 1.41 y 0. Luego, entre 1 y 1.40, entre 0 y 1.41, 1. Y entre 1.41 y más infinito, vamos a utilizar 2. ¿Okay? Tenemos los valores de prueba. Ahora solo tenemos que probarlos sustituyendo en la segunda derivada. Entonces, vamos a sustituir la segunda derivada. Vamos a sustituir primero menos 2. Los apóstrofes. Segunda derivada. Compañera, creo que dejó abierto el micrófono. Se oye cada vez que le vibra ahí el celular. Y un compañero se desconectó. Vamos a ingresar a un compañero aquí, nuevamente. Ok, entonces, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 4 es menos 32. Y luego sería menos 32 más 16. O sea, nos va a quedar un valor negativo, que es lo que nos interesa. Luego vamos a probar con menos 1. Entonces, f' de menos 1. Y entonces, menos 1 al cubo es menos 1. Por 4 es menos 4. Y aquí sería menos 4 más 8, que sería 4. O sea, aquí me queda un valor positivo. Ahora, vamos a realizar la prueba con 1.
Entonces, 1 al cubo es 1, por 4, 4, y menos 8 por 1, menos 8. 4 menos 8 es menos 4. Aquí nos queda un valor negativo. Si se fija, estos son los valores de los intervalos antes del posible punto de inflexión 0. Y si usted ve, aquí sí hay cambio de concavidad. Entonces, eso es lo que sucedía desde un inicio o lo que nos advertía desde un inicio la primera derivada. Entonces, aquí hay un cambio de concavidad. Es decir, en 0 habrá un punto de inflexión. Vamos a probar con 2. Y entonces, si sustituimos 2, entonces 2 al cubo es 8, por 4 32, 32 menos 16, me queda un número positivo. Entonces, ahora podemos agregar esto a nuestro cuadro de resumen. Aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo, y en el último es nuevamente positivo. Es decir, aquí la función es cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo, y en el último cóncava hacia arriba. Entonces, si nos fijamos aquí, en este número crítico negativo raíz de 2, hay cambio de concavidad. Perdón, en este posible punto de inflexión. En este posible punto de inflexión 0 también hay cambio de concavidad, y en raíz de 2 también hay cambio de concavidad. Entonces, es decir, en esos tres valores habrán, tres valores de X, habrán puntos de inflexión. Entonces, al inicio, en los números críticos aparecía 0, pero en 0 no había un extremo relativo. Sin embargo, vuelve a aparecer en la segunda derivada y aparece nuevamente porque en este caso sí hay un punto de inflexión en X igual 0. Entonces, ahora podemos calcular nuestros puntos de inflexión. Me fijé que ahí en el chat estaba un compañero Cristian Parrilla, que aparentemente no puede entrar y está preguntando sobre los acumulativos. Entonces, para que por ahí por el chat, por favor, le hagan saber al compañero cómo quedamos con lo de los acumulativos. Entonces tenemos 3 puntos de inflexión, ¿verdad? Vamos a sustituirlos. Recuerde, cuando hablamos de punto, ¿verdad? Es lo que se sustituye o se obtiene de evaluar en la función original.
Entonces, vamos a sustituir menos raíz de 2. Cero. Y raíz de 2. Me hace falta el exponente. 5 a la 5 a la 5. Lo voy a hacer voy a hacer la operación en decimales para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, la primera parte, evaluando negativo raíz de 2, nos quedaría menos 1.13. Menos 1.13 más 3.77. Entonces, aquí nos daría como resultado positivo 2.63. Por favor, corroboren si ese valor es correcto. Aquí obviamente 0 nos va a dar 0. Y el siguiente valor sería 1.13 positivo menos 3.77. ¿Verdad? O sea, se invierte, lo único que sucede es que se invierten los signos, ¿no? Entonces me quedaría el mismo valor numérico del primero, pero con signo negativo. O sea, menos 2.63. Entonces los puntos de inflexión son menos raíz de 2 con 2.63, 0,0 y raíz de 2 con negativo 2.63. Siempre, por favor, verifiquen, compañeros, que esos resultados son correctos. Okay. Ya tenemos nuestros cuadros resumen. Entonces, solo necesitamos trasladar esa información al plano cartesiano. Voy a copiarlos y llevarlos donde esté el plano cartesiano para que
sea más fácil visualizar a la hora de trasladar la información al plano cartesiano. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya nuestro cuadro de resumen. Y vamos a trasladar esta información a nuestro plano cartesiano. Entonces dijimos que lo primero que íbamos a trasladar o que íbamos a agregar al plano cartesiano eran los puntos. Y obviamente se comienza con el cuadro, con la información de la primera derivada. Entonces tenemos que, vamos a primero agregar el punto máximo, que el punto máximo está en negativo 2. Ahí está negativo 2. Negativo 2 con 4.26. Vamos a hacer esto un poquito más grande, nada más para ver, para identificar dónde quedaría menos 4.26. Digamos que como por aquí, ¿verdad? Recuerde que esto es a ojo de buen cubero. Entonces menos 2 con 4.26. Y el punto mínimo que sería 2 con menos 4.26. Digamos que ahí aproximadamente sea. Entonces, vamos a utilizar la regla para determinar la ubicación más aproximada del punto. Ok, entonces, este sería nuestro punto máximo. Vamos a máximo. Y este sería nuestro punto mínimo. Ok, entonces, la siguiente información a trasladar es dónde esta función crece y dónde decrece. Entonces, habíamos dicho que desde menos infinito hasta menos 2, la función es creciente. Mire que aquí no calculé el intercepto, ¿no? Para ser un poco más expedito, no estoy calculando el intercepto. Y obviamente, recuerde que les decía yo que eso nosotros no lo evaluamos, pero se supone que usted debería de ser capaz de determinarlo.
Luego, dice que desde menos 2 hasta 2, la función es decreciente. Y que de 2 al infinito, la función se vuelve nuevamente creciente. ¿Okay? Entonces ya tengo una idea de cuál sería el trazo del gráfico, o sea, más una idea así superflua de por dónde iría el gráfico. Entonces, ahora necesito trasladar la información que obtuve de la segunda derivada. Y comenzamos primero con los puntos. Entonces, el primer punto de inflexión estaría en menos raíz de 2, que es como 1.41. Entonces, digamos que 1.41. No, ahí me fui un poco más. 1.41 sea por ahí, negativo 1.41 y positivo 1.41 sea como por acá. Y estos van a tener como imagen positivo 2.63, digamos que sea acá, y negativo 2.63, que es por acá. Entonces vamos a tratar de ubicarlos o de aproximarlos un poco más con la regla. Digamos que aquí sea el primer punto de inflexión y que por acá va a ser el segundo punto de inflexión. Aquí, inflexión. Pero acá también este es un punto de inflexión. Ok, entonces sabemos, de acuerdo a nuestro cuadro de resumen, que desde menos infinito hasta menos raíz de 2, la función es cóncava hacia abajo. Que de menos raíz de 2 hasta 0,
la función es cóncava hacia abajo. Ah, perdón, se nos olvidó agregar aquí el punto de inflexión 0. ¿Verdad? Aquí también hay un punto de inflexión. Entonces, que antes de 0, aquí, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba, o sea, llega cóncava hacia arriba hasta 0, y después de 0 sale cóncava hacia abajo hasta raíz de 2. A raíz de 2 llega cóncava hacia abajo, y después de 2 hasta el infinito llega cóncava hacia arriba. Entonces, ahora sí, ya tenemos una idea de cómo trazar el gráfico, una idea más cercana. Entonces, es cóncava hacia abajo hasta llegar al primer punto de inflexión. ¿Okay? Luego, desde el primer punto de inflexión hasta el segundo punto, que es 0, 0, la función es cóncava hacia arriba. Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Uf, me tiembla mucho el pulso. Ok, cóncava hacia arriba. Luego, de 0 a raíz de 2, la función es cóncava hacia abajo, y de raíz de 2 al infinito es cóncava hacia arriba. Estoy tratando de mejorar esta curva, pero más o menos esa es la idea. Entonces, si ustedes pueden ver, una vez que hacemos el ejercicio todo de una vez, siempre lleva tiempo, pero por lo menos podemos lograr terminar un ejercicio completo. No sé si están de acuerdo en que realicemos otro ejercicio, si tienen tiempo, pero considere el tiempo que nos llevó realizar este ejercicio, ¿no? Entonces, si les parece, para que continuemos y hagamos un ejercicio más. Me parece bien, Lick. Ok, perfecto. Aquí me están diciendo que sí. Lick, Dígame. yo ahorita ya no puedo porque voy con otra clase, que tengo una reunión con unos compañeros porque tengo que hacer un proyecto. Ok, perfecto, pero Igual tengo compañeros que me manden el otro ejercicio que miren. sí, de todas formas, recuerde que yo siempre subo a un canal de YouTube que tengo Ajá. por ahí
las grabaciones. De hecho, ya tengo las de ayer y antier, ¿verdad? Ajá. Y luego subiría la grabación No puede enviar completa la invitación, va. de los dos Ajá. ejercicios. De los Bueno, dos entonces ahí voy a pedir, ejercicios. ahí voy a ver lo que el otro ejercicio que miren. Perfecto. Gracias, Perfecto. Liz. Bueno, a la hora. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Sí, esta función, igual que en el anterior, ¿verdad? Primero vamos a determinar los números críticos y los posibles puntos de inflexión. Entonces, primero los números críticos. Y dijimos que para determinar los números críticos íbamos a igualar a 0 la primera derivada. Necesitamos determinar entonces la primera derivada. Entonces la derivada de x al cubo, 3x cuadrado, más la derivada de 4x cuadrado, que sería 8x, menos la derivada de 3x, que es menos 3, y la derivada de menos 3 sería 0. Entonces tenemos 3x cuadrado más 8x menos 3. Y esto va a ser igual a 0. Entonces necesitamos factorizar esta expresión con la finalidad de determinar, ¿verdad?, cuáles son los valores que hacen 0 los factores. Esta es una función de grado 2 y es de esas que se factorizan utilizando lo que algunos conocen como tanteo especial. Entonces yo lo hago de una forma, no sé si se los enseñaron a ustedes, en la cual voy a multiplicar el término que acompaña a la x cuadrada por el último término. Es decir, multiplicaríamos 3 por negativo 3 y esto me da negativo 9. Y voy a buscar dos factores de negativo 9 que sumados me den 8 positivo. Entonces tendríamos 3x cuadrado más 9x menos x. O sea, dos factores de menos 9 que sumados den 8, 9 y menos 1, ¿verdad? Porque 9 menos 1 por 9 es menos 9 y 9 menos 1 es 8. Entonces, ahora agrupo términos. Voy a agrupar estos dos primeros. Y estos dos tienen en común 3 y x. Factor de x más 3. Y estos siguientes dos términos tienen en común el signo negativo o el menos 1, ¿verdad? Entonces, factor común en esta resta sería x más 3, factor de
3x menos 1. Entonces ya tenemos factorizados. El primer factor se hace 0 en menos 3. Y el segundo factor se hace 0 en 1/3, ¿verdad? Positivo. Ok, ya tenemos los números críticos. Ahora vamos a calcular los posibles puntos de inflexión. Entonces, para determinar los posibles puntos de inflexión, necesitamos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada sería 3 por 2, 6x más 8. Entonces tenemos un solo posible punto de inflexión que sería menos 4/3. Ok. Ahora estamos listos para completar nuestro cuadro resumen. Me voy a hacer un poco de espacio aquí, que esto me quedó muy pegado. Entonces, nuestros números críticos, menos 3, y 1/3. Ok, entonces, los intervalos van desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 1/3, y desde 1/3 hasta más infinito. Okay. Ahora vamos a determinar valores de prueba. Valores de prueba en el intervalo de menos infinito a menos 3, menos 4. Entre menos 3 y 1/3, 0. Podría ser menos 1, podría ser 1. Pero uno siempre trata de buscar los valores que sean más sencillos de evaluar. ¿Y qué más sencillo de evaluar que el 0? Y entre 1/3 y más infinito, vamos a utilizar 1. Entonces, en la siguiente fila, vamos a llenarla con los signos de la primera derivada. Por lo cual, vamos a realizar la prueba o el criterio de la primera derivada.
Vamos a sustituir los valores de prueba en la primera derivada. Entonces vamos a realizar 3 pruebas. Entonces, si sustituimos menos 4 al cuadrado es 16 positivo. 16 positivo por 3 es 48. Voy a poner aquí, es 48. Aquí 8 por menos 4 es menos 32. Y luego menos 3 va. Entonces, el resultado nos daría 13 positivo. Entonces, pero a nosotros lo único que nos interesa es el signo y únicamente vamos a agregar que es un valor positivo. Luego realizamos la prueba con 0. Estos dos primeros términos me darían 0. Solo me quedaría negativo 3. O sea, el resultado de esto es un valor negativo. Y para el tercer intervalo probaríamos con 1. Y entonces tendríamos 3 más 8 es 11, menos 3. Me quedaría un valor ahora positivo. Entonces, en el primer intervalo, el signo de la derivada es positivo. En el segundo intervalo, el signo es negativo. Y en el tercer intervalo es nuevamente positivo. Entonces, concluimos que en el primer intervalo la función crece. En el segundo intervalo la función decrece. Y en el tercer intervalo, nuevamente la función crece. Vamos a realizar el trazado de nuestras líneas de auxilio. Para que se nos facilite identificar dónde están los puntos máximos y mínimos de la función. Entonces, identificamos que en el número crítico menos 3 hay un punto máximo y que en el número crítico 1/3 hay un punto mínimo. ¿Okay? Entonces, ahora estamos listos para determinar nuestro
punto máximo. Entonces vamos a sustituir el valor de menos 3 en la función original. Entonces, función original, x al cubo, menos 4x cuadrado, menos 3x menos 3. Okay. Entonces, vamos a sustituir menos 3. Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 3 al cubo es menos 27. Luego tengo menos 3 al cuadrado, que es 9. Y 9 por 4 es 36. Aquí sería, como este elevado al cuadrado se vuelve positivo, pero este signo negativo lo vuelve nuevamente negativo. De ahí tenemos más 9 menos 3. Ah, perdón, aquí es, este es positivo. Aquí yo, en vez del más, puse menos. La función original es x al cubo más 4x cuadrado menos 3x menos 3. Entonces quiere decir que aquí sería más 36, ¿verdad? Entonces es negativo 27 más 36 más 9 menos 3. Y eso nos daría como resultado 15. O sea, el punto máximo es negativo 3 con 15. Luego, vamos a determinar el punto mínimo. O en este caso, el valor de y del punto mínimo. Y entonces vamos a sustituir con 1/3.
Un tercio al cubo es 1 sobre 27. Aquí serían menos 4 novenos. Aquí es menos 1, menos 3. Más 4 novenos sería el... Sí, perdón, más 4 novenos. Sí, volvía, como copié esto. Más 4 novenos. Entonces, este es menos 4. Aquí van a ser 27avos. 1. 27 entre 9 es 3. Por 4, 12. Es 13 sobre 27 menos 4. O sea, menos 13 sobre 27. Y si 4 lo convirtiéramos cada unidad en 27avos, serían 108. O serían entonces menos 13 sobre 27. Perdón, 13 sobre 27 menos 108. O sea, nos daría como resultado negativo 95 sobre 27, que eso es aproximadamente negativo 3.51. Ok. Entonces ya tenemos nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. Entonces, el punto máximo es menos 3,15 y el punto mínimo, que sería un tercio, con menos 3.51. Ok, ya tenemos los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente. Y los puntos máximos y mínimos. Entonces, ahora vamos a determinar dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Entonces, vamos a ubicar primero el posible punto de inflexión, que es menos 4 tercios. Entonces, los intervalos irían desde menos infinito hasta menos 4 tercios y de menos 4 tercios hasta más infinito. Entonces, ahora vamos a determinar los valores de prueba. Menos 4 tercios es aproximadamente menos 1.33. Entonces, un número entre menos infinito y menos 1.33 podría ser menos 2. Y un número entre 1.33 y más infinito
2. Okay, ya tenemos los valores de prueba. Ahora necesitamos realizar nuestras pruebas, ¿verdad? Pero en la segunda derivada. Entonces vamos a realizar la prueba de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es 6x más 8. Entonces, si sustituimos el primer valor de prueba, menos 2, 6 por menos 2 es menos 12 más 8 nos va a dar como resultado un número negativo. Luego realizamos la prueba con 2 positivo. Seis por 2, 12, más 8. Entonces aquí nos va a dar como resultado un número positivo. Entonces, aquí un número negativo, aquí nos queda el signo negativo, perdón, y acá nos queda el signo positivo. Entonces, donde el signo es negativo, en ese intervalo, la función es cóncava hacia abajo, y donde el signo es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Quiere decir que en menos 4/3 hay punto de inflexión, aquí en menos 4/3, porque hay cambio de concavidad. Entonces, ahora vamos a calcular el punto de inflexión. En realidad, lo que calculamos es el valor de Y del punto de inflexión, porque ya conocemos el valor de X, que es menos 4/3. Entonces vamos a evaluar nuestra función con menos 4/3. Ok, entonces aquí sería en el primero 4 al cubo es 64, menos 4 al cubo sería menos 64. Y 3 al cubo es 27, menos 64 sobre 27. Y aquí sería más 3 al cuadrado es 9 y menos 4 al cuadrado es 16. 16 por 4 es 64. Pero en este caso son 64 novenos, ¿verdad? Y aquí sería más 4. 4/3
por menos 4 tercios por 3 serían 12 tercios, ¿verdad? Y 2 entre 3 es 4. Menos 3. Aquí me quedaría más 1. Y aquí van a ser 27 avos. 27 entre 27 a 1. Menos 64. Y 27 entre 9 es 3. Y 3 por 64 es 192. Entonces me quedaría 164 menos 64 más 192. Me quedaría 128 sobre 27. Y 128 sobre 27 más 27 sobre 27, porque en una unidad hay 27 avos. Entonces, el resultado sería 155 sobre 27. Que esto es aproximadamente 5.74. Entonces, ustedes siempre verifiquen que esas operaciones están hechas y les decía, están correctas. Les decía que no es necesario que trabajen en fracciones. Ustedes pueden hacer toda su operación en su calculadora en decimales. Entonces, el punto de inflexión va a ser menos 4 tercios, coma 5.74. Bueno, y 4 tercios también lo podríamos expresar en decimales, ¿verdad? Que sería 1.33. Entonces, el punto de inflexión sería 1.33, 5.74. Ok. Ya tenemos toda la información necesaria para construir nuestro gráfico. Entonces, vamos a trasladar nuestros cuadros resúmenes lado a lado para facilitar el trazado del gráfico. Bueno, y menos 4 tercios es menos 1.33, ¿verdad? Ok, entonces habíamos dicho anteriormente que para graficar, lo primero es comenzamos por el cuadro de la información de la primera derivada y lo primero que hacemos es trasladar la información de los puntos. O sea, lo primero que vamos a determinar son los puntos. Entonces, el punto máximo es menos 3 con 15. Aquí está menos 3. Y 15 estaría
acá, ¿no? Entonces, menos 3. Y sigo hasta aquí arriba, que está cuadriculado, aunque está un poco distorsionada la escala, porque la escala en el eje X está más grande que la escala en el eje Y, pero si no, saldría una cosa bien, bien larga. Entonces, este es el punto máximo. Luego, el punto mínimo, que es 1/3, y 1/3 es aproximadamente 0.33. Va a estar así como complicado, pero digamos que por aquí sea 1/3. 1/3 con negativo 3.51. Digamos que por aquí esté negativo 3.51. Entonces digamos que aquí estaría el punto mínimo. Ok, tenemos punto máximo, punto mínimo. Entonces sabemos que desde menos infinito hasta el punto máximo, la función es creciente. O sea, desde menos infinito hasta menos 3 es creciente. Y desde menos 3 hasta 1/3 o 0.33, la función es decreciente. Y que desde 3 hasta el infinito, la función es nuevamente creciente. Recuerde que aquí podríamos, para que no lo hicimos en el ejercicio anterior, podríamos determinar tanto los interceptos en X como en Y. Entonces, el intercepto en Y de esta función, si evaluamos 0 en las X, entonces el intercepto en Y sería menos 3, ¿verdad? Vamos a ubicar por aquí los interceptos. Es
X al cubo más 4x cuadrado. Menos 3x menos 3. Verifiquemos. Sí, menos 3x menos 3. Entonces el intercepto en Y se obtiene sustituyendo 0 en las X de la función. Entonces si sustituyo 0, aquí me quedaría menos 3. Es decir, el intercepto en Y de esta función estaría aquí en menos 3. Hago esto para que se den cuenta, ¿verdad? De lo complicado aquí que sería la escala, porque esta función es un poco extraña. No es que es extraña, pero para poderla graficar es complicado, inclusive en el pizarrón, porque hay unos números bien pequeños y otros bien grandes, entonces las escalas se distorsionan. Y los interceptos en X se obtienen igualando a 0 esta función. Vamos a ver. Y aquí factor común. Vamos a ver si se puede factorizar por factor común. X cuadrado. Factor de X más 4. Y aquí sería menos 3 por X más 1. No, realmente no tienen factores en común. Y entonces, ahí solo haciendo una división sintética, ¿verdad? O si tiene una calculadora y la sabe usar, entonces puede determinar los interceptos. Yo lo estoy haciendo aquí en una calculadora. 1, 4, 3 negativo y 3 negativo. Los coeficientes son, bueno, de hecho, la forma más sencilla de hacerlo sería, bueno, si usted tiene una calculadora, científica, los puede hacer, o si no, puede hacer una matriz. O sea, no sé si los estoy confundiendo. Pero los interceptos en X entonces serían X igual a menos 0.59, X igual 1.1,
1.1 y el otro, el más negativo, que sería x igual menos 4.51. O sea, sí iban a salir salen unos valores ahí. Es por esa razón que no se les pide a ustedes o no se exige en los exámenes que determinen los interceptos, pero aquí los hicimos en la calculadora. Entonces los interceptos 4.51, digamos que es como por acá. El otro que es negativo 0.59, digamos que por acá, el otro intercepto en X. Y el último está en 1.1, digamos más o menos como por aquí. Aunque tengo esas líneas guías, una vez que trace el gráfico, lo voy a hacer que pasen por los interceptos en X. Pero les decía, no, esto realmente o últimamente no se les exige a los estudiantes, ¿verdad? Pero la verdad es que debería de exigirse porque esto es algo que a ustedes ya se los enseñaron, pues. O sea, factorizarlo tendría que hacerse por alguna división sintética, es lo más sencillo para que hubieran factorizado y luego le quedan unos factores más sencillos y solo se despeja y podría encontrar cada uno de los valores donde se hace cero esa función. Ok, luego vamos a trasladar la información de la segunda derivada. Y lo primero que vamos a colocar es el punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, el punto de inflexión está en menos 4/3, que es aproximadamente menos 1.33. Digamos que eso fuera, como por aquí, menos 4/3 con 5.74. Digamos que 5.74 esté como por acá. ¿Okay? Entonces, digamos que allí, aquí, en este punto va a estar el punto de inflexión. Y entonces dice este cuadro resumen que antes de llegar al punto de inflexión, la función es cóncava hacia abajo y que después del punto de inflexión, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ya tengo la información para graficar mi función. Entonces, desde menos infinito, ¿verdad? Hasta el punto máximo que está en menos 3,15, la función es creciente, cóncava hacia abajo. Y recuerde que pasa por aquí, por ese intercepto en X. No sé por qué no me está escribiendo bien el lápiz. Voy a hacer un poquito más grande esto.
y llega cóncava hacia abajo hasta el punto de inflexión. Luego, desde este punto hasta el infinito es cóncava hacia arriba. Obviamente va a pasar por los interceptos en Y y en X y cóncava hacia arriba hacia el infinito.